Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar un tema ciertamente delicado en el área de las ecuaciones diferenciales y tiene que ver con la existencia y la unicidad de soluciones a las ecuaciones diferenciales. La pregunta es si podemos asegurar de alguna manera la existencia de una solución dada una ecuación diferencial. En general, el problema de, digamos, partir de una ecuación diferencial y tratar de encontrar su solución, es decir, tratar de encontrar la función y dependiente, digamos, en este caso del parámetro x, tal que y, su derivada, su segunda derivada y su enésima derivada, al ser sustituidas de este lado, va a dar exactamente 0. En general, ese problema es complicado, haya o no haya condiciones iniciales. Incluso hay casos donde la ecuación diferencial simplemente no tiene solución analítica. Sin embargo, en algunos casos podemos asegurar que la solución existe y además es única. Vamos a considerar una ecuación diferencial quizá de las más sencillas, es decir, una ecuación diferencial de primer orden. Y vamos a suponer que en este caso, a partir de esta ecuación, yo puedo despejar la derivada. Entonces, la relación que me va a quedar después de despejar la derivada de esta expresión es una ecuación de la siguiente forma. La derivada de y con respecto de x igual a una función de x y y, que es de lo que depende también este lado de la igualdad. Si yo logro dejar esta solita, entonces todo esto de alguna manera lo voy a poder pasar del otro lado, es decir, la logro despejar. Muy bien, vamos a suponer que estamos en ese caso y vamos además a suponer que la función que queda de este lado es una función continua en un rectángulo en el plano XY. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a tratar de construir la solución a las ecuaciones diferenciales de una manera constructiva. Para empezar, lo que voy a hacer es voy a fijar un punto P0 en este plano. Digamos que ese punto P0 está acá. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora es voy a evaluar esta ecuación en el punto P0. Es decir, voy a evaluar en P0 a la función que aparece de este lado. P0 tiene componentes x0, y0 y la derivada va a quedar evaluada en ese punto. Recuerden de sus cursos de cálculo que la derivada de una función con respecto de x no es otra cosa más que la pendiente de una recta que es tangente a cierta curva. Entonces, si yo conozco este lado, a la hora de sustituir en el punto P0, esto me va a dar un número. Y ese número va a ser igual a la pendiente de esta recta, que va a ser tangente a alguna curva. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a fijarme en un punto cercano a P0, digamos, vamos a llamarle P1, y ahora lo que quiero hacer es voy a evaluar esta ecuación en P1. Entonces, lo que voy a hacer es voy a evaluar esta ecuación en P1. El punto P1 va a tener coordenadas x1, y1. Y entonces, esta cantidad va a ser la pendiente a una recta que pasa ya no por P0, sino por P1. Muy bien, digamos que esa recta corresponde a esta recta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, en esta dirección, voy a fijarme en un punto muy cercano a P1. Déjenme llamarle P2. Y voy a hacer el mismo procedimiento, es decir, voy a evaluar esta ecuación en el punto P2. Entonces, aquí evalúo en P2, que tiene coordenadas x2, y2. Y entonces, lo que tengo acá es la pendiente de una recta que pasa por P2, por el punto P2. Digamos que esa recta es esta que está acá.
Ujú. Este procedimiento lo puedo seguir haciendo. Y lo que va a pasar es que entre más cercanos estén estos puntos uno de otro, lo que voy a ir consiguiendo es una curva que cada vez va a ser más suave. Es decir, voy a conseguir una curva de este estilo. Muy bien. Esta curva apareció cuando yo partí del punto P0, pero yo pude haber partido de otro punto Q0 y entonces con el mismo método pude haber construido otra curva. Por construcción, vean que esas curvas son tales que la derivada de ellas con respecto de x es justamente la función. Es decir, esa curva es solución a esta ecuación o equivalentemente a esta ecuación. Y esa sería una manera de construir soluciones a la ecuación diferencial. Si uso otro punto, digamos M0, obtendré otra curva. Cada una de estas curvas son soluciones a las ecuaciones, a la ecuación diferencial. La única diferencia es que cada una tiene condiciones iniciales distintas. A cada una de esas curvas se les llama curvas integrales o curva integral, se le llama a cada una de esas curvas y todas estas curvas se llama una familia de curvas integrales. Resulta que en esa familia de curvas integrales hay una única curva asociada a cada valor inicial Q0 o P0 o Mu0. Es decir, dado un valor inicial, yo voy a tener una sola curva. Dado un valor inicial, yo voy a tener una sola curva. Si yo escogiera este punto como el valor inicial, la curva asociada sería esta. Y así por el estilo. La pregunta que se hizo Émilie Picard, un matemático francés, es ¿en qué casos o qué condiciones me aseguran que esas curvas van a existir y que esas curvas van a ser únicas dado un punto inicial? Émilie Picard nos dice lo siguiente, que si ustedes tienen una ecuación de este tipo, la cual le voy a llamar la ecuación 1, si tienen una ecuación de este tipo y además si la función que aparece de este lado junto con su derivada son continuas sobre este rectángulo, entonces para cada punto del rectángulo, en el interior de ese rectángulo, pasa una única curva que es solución a la ecuación 1. Es decir, existe una única solución a esta ecuación diferencial. Muy bien, entonces el teorema de Picard me da las condiciones que me aseguran la existencia de una única solución, dado un punto en este rectángulo. Hay que tener un poco de cuidado con este teorema, ya que puede pasar que la función o la derivada misma no sean continuas y aún así puede existir una solución a esta ecuación diferencial. Es decir, este teorema nos dice si f y la parcial de f con respecto de y son continuas, entonces existe y es única, entonces existe la solución y es única en cada, dado un punto inicial. Pero no me dice qué va a pasar si no se cumplen esas condiciones. Y lo que puede pasar si no se cumplen esas condiciones es que pues sí haya una solución, a lo mejor no es única, o puede ser que no haya ninguna solución. Entonces, lo importante de este teorema es que nos da una condición para asegurarnos de que sí existe una solución y además será única una vez que uno escoge un punto inicial.